Bien, jóvenes, continuamos entonces. Habíamos indicado de que si tenemos un bloque que está en una superficie horizontal, el bloque tiene masa, por lo tanto, como tiene masa, tiene peso, y el peso es igual a la masa por la gravedad. Y como hay contacto en la superficie, entonces en el eje Y se representa el peso y en el sentido contrario a la normal. Si está siendo jalado este bloque por una fuerza, esa fuerza está en el eje X, contrario a esa fuerza, en el centro de masa tenemos la fuerza de rozamiento. Entonces, todos estos vectores explican según la primera ley de Newton, principio de inercia, donde se puede visualizar todas las fuerzas que actúan en este bloque. Bien, en el siguiente gráfico tenemos un bloque que está en una superficie inclinada. Solo para verificación de la visualización de este gráfico, ¿me puede responder un estudiante, por favor? ¿Alguien puede responder si se está mirando el gráfico con un plano inclinado? Sí, sí, profe, se está mirando. Gracias. Entonces, como tenemos un plano inclinado como lo que vemos aquí en el gráfico y el bloque está en ese plano inclinado, lo primero que tenemos que dibujar es el peso. El peso siempre es una vertical, el peso del centro de masas del bloque. Ese peso es igual a la masa por la gravedad. Este peso se descompone en el eje Y, que llegaría a ser el peso y eso es igual al coseno del ángulo por el peso. Sabemos que en una relación trigonométrica de este triángulo, porque este es el valor de x que llegaría a formar la parte de este triángulo. Por lo tanto, como este es el cateto opuesto, para esta función del peso en x debería ser seno del ángulo por el peso. De esa manera podemos ver que este peso se descompone en el peso en y y el peso en x. Por lo tanto, si hay, como en el gráfico mostramos que hay una tensión es mayor, entonces quiere decir que este cuerpo se está moviendo con una aceleración en este sentido. Contrario a este movimiento tenemos el peso en X que jala a este lado. Si no hubiera tensión, de hecho, por este peso en X, este bloque estuviera resbalando en ese sentido. Pero como la tensión es mayor, entonces hay una fuerza de rozamiento que está en sentido contrario. Y como hay contacto en la superficie, entonces podríamos decir que hay la normal. Todos los valores de las fuerzas que están aplicándose a este bloque en este plano inclinado. Como decíamos, el mismo ángulo. Por eso interpretamos las componentes en las relaciones trigonométricas. Y por último ya tenemos un, un, un gráfico donde tenemos un plano horizontal y un plano vertical. En el plano vertical está el eje Y, que coincide con la cuerda. De hecho, el peso siempre es un vector vertical, por lo tanto, el Y siempre va a coincidir con eso. Y simplemente colocamos el eje X en el origen. De ahí podemos dibujar el vector peso, de ahí en sentido contrario, la tensión. La tensión es el mismo valor en toda la cuerda, por lo tanto, y esa misma tensión llega a formar parte del siguiente bloque en el eje X también. En este es en el eje Y la misma tensión llegaría a ser en el eje X. Está jalando este bloque en este sentido y hay un contacto, por lo tanto hay fuerza de rozamiento. Porque la fuerza de rozamiento tiene que ver con dos variables. El tipo de, porque hay un contacto y hay el tipo de superficie. En este que tenemos el peso en contacto y la normal sería en el eje Y. Con esto, con esta base, con esta explicación del diagrama de cuerpo libre que lo estamos retroalimentando, ya podemos un poco visualizar y tal vez un poco recordar un poco de la parte teórica de nuestra cartilla. Voy a cambiar hacia la parte de la cartilla. Ustedes solo uno va a lo que se está visualizando. ¿Se ve mi cartilla? Sí, profe. Gracias. Sí. Continuamos entonces, continuamos viendo nuestra cartilla. Aquí tenemos una parte de laboratorio. Aquí podemos ya recordar lo que hemos hablado en la anterior clase. Este es un gráfico donde nos explica la primera ley de Newton. Nos habla de la inercia, las temperaturas siempre van a cero. Y aquí es lo más importante recordar. En la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración, lo que estuvimos explicando hace rato. Donde la fuerza es en Newton. ¿Pero qué es un Newton?
la relación de 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Eso es un newton. Entonces, la fuerza se mide en newtons. Y también las fuerzas podemos descomponer en fuerza en X o en fuerza en Y. Si esto es la resultante, pues tiene sus componentes en X. Se puede representar la fuerza en sistema vectorial, en un sistema de ejes coordenados. Por lo tanto, haciendo un resumen de lo que hemos ido haciendo en los gráficos anteriores, ya podemos entender un poco en la parte de esta cartilla donde nos habla con vectores sobre la gravedad, sobre la fuerza normal y sobre la tensión. Todos ellos se representan, por supuesto, con vectores. Por ejemplo, la gravedad, el vector generalmente la gravedad siempre está en el eje Y. Se entiende que está en el eje Y, por lo tanto este bloque está en una superficie horizontal y lo representamos, la fuerza es con un vector peso. En el plano inclinado, como hace rato habíamos inclinado, el peso siempre es vertical, el peso, este se descompone en peso en Y, como lo pueden visualizar aquí, se descompone en peso en X. Y por lo tanto, aquí ya podemos visualizar claramente este ángulo es lo mismo que este ángulo. Por lo tanto, también el peso de la gravedad tiene una componente en Y y en X. La fuerza normal es como la tercera vez del índice. Si hay un contacto en la superficie, en el eje Y, por principio de reacción tenemos. Por eso es que sencillamente con el efecto clásico que tenemos, tú agarras un cuerpo en tu mano, entonces tu mano está sujetando con el mismo peso con el objeto está encima de tu mano. Todas las cosas que están encima de la mesa o siempre que tengan contacto entre dos cuerpos, hay una fuerza normal, en horizontal y en un plano inclinado, en el eje Y. También si hablamos de tensión, la tensión también está relacionado con las cuerdas y las cadenas. Las cuerdas y las cadenas están diseñadas exclusivamente para soportar tensión. Las tensiones que hacen estas herramientas son increíbles en nuestro trabajo, en nuestro cotidiano. Bien. Volviendo a reiterar que el peso es también unidad de fuerza. Por lo tanto, el peso tiene la relación de la masa por la gravedad, donde el peso es igual a kilogramos, la gravedad a metros sobre segundo, por lo tanto también el peso es newtons. En el sistema MKS, en el sistema internacional. La masa, ya habíamos hablado, ¿no? ¿Qué es la masa? Es una magnitud escalar que también podemos representar con un sistema vectorial. Bien, aquí tenemos, para ejemplificar lo que hemos hablado en la anterior clase, entre la diferencia de lo que es peso y masa. Esta herramienta que nosotros la conocemos, en un lado tenemos kilogramo, pero ese kilogramo real es kilogramo fuerza, porque al otro lado tenemos las libras. Entonces ya nos hemos acostumbrado simplemente a decir kilogramo de masa, pero este instrumento lo que mide es kilogramo fuerza. ¿Ya? Y netamente tiene que estar relacionado con la gravedad, porque la gravedad en la Tierra es 9.8, pero difiere, ¿no? O sea, la gravedad varía porque la superficie de la Tierra no es uniforme. A nivel del mar es 9.8. Según va subiendo, la gravedad varía. Entonces, aquí nos habla las relaciones de la fuerza, de la masa y la gravedad en los diferentes sistemas. En el sistema MKS, como hace rato estábamos mencionando, en el sistema sexagesimal, en el sistema internacional y en el sistema inglés, IOSAM. En el sistema MKS, la fuerza se mide en newton, ya sabemos que es en newton, kilogramo metro sobre segundo. La masa en kilogramo, la aceleración, por supuesto, metro sobre segundo al cuadrado, pero es 9.8. En el sistema sexagesimal, aquí dice centímetro gramo segundo, la fuerza está en dinas. Por lo tanto, la masa está en gramos, porque aquí me dice gramos y el tiempo está en segundos. Si son centímetros, la unidad de distancia, por eso la gravedad es 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. En el sistema internacional es lo que nosotros utilizamos. La fuerza se mide en newtons, la unidad de técnica de masa es un promedio y por supuesto que la aceleración es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En el sistema del IOSAM, la fuerza se mide en libras. Ahora sí ya puedo entender por qué este instrumento en este lado lateral
se mide en libras. Entonces, libras es una unidad de fuerza. Ahora ustedes ya pueden entender cuando les falta airecito al neumático de su cacharrito, y es que está media baja, el llantero le pone un medidor digital o un medidor de aguja donde dice, tiene 4 libras, hay que aumentar 2 libritas. ¿Pero 2 libritas de qué? De aire, porque la presión de aire va a ser de que esa presión de aire se mida en libras, ¿no? Y aquí la masa es Lug, pero aquí está en libras, es Lug. La unidad de masa en el sistema en inglés es Lug y la aceleración, por supuesto, es pie sobre segundo al cuadrado. Un pie es una regla que ustedes tienen. Las divisiones que van a poder visualizar en su regla, porque en la parte superior está el sistema inglés y en la parte inferior está el sistema sexagesimal, porque están en centímetros. Es que los centímetros es un poco más grande que un pie, porque es 30.48. Por eso es un pie sobre segundo al cuadrado. Las equivalencias para entender las relaciones de fuerza. Es un newton igual a 10 elevado a las 5 dinas, un kilogramo fuerza a 900 dinas, un kilo peso también a 2 puntos, también un kilogramo fuerza a 2.22 libras. Y esto es lo que ustedes manejan. No, porque en la romana la mayoría hacen entender de que si una libra es igual a 500 gramos, medio kilo, pero no. Una libra tiene 454 gramos, es menos de un kilo. Por eso que un kilogramo tiene 2 libras y un poquito más. Por eso sencillo es decir, ¿cuánto cuesta el kilo de uva? 10 kilogramos. Te doy una librita en 5. No, no quiero una libra, quiero 500 gramos, que es diferente a media libra. Entonces uno cuando ya entiende estas cosas ya se da cuenta de las unidades de medida, incluso que están relacionadas con nuestro entorno, ¿no? Ya estamos en condiciones de poder, de entender los problemas, ¿no? Aquí lo vamos a un poquito explicar lo que ya está resuelto. Tenemos, dice, determine el valor de la aceleración si la fuerza para un cuerpo de 5 newtons y tiene una masa de 40 kilogramos, lo que me está pidiendo es calcular la aceleración. Por datos tenemos que la fuerza es igual a 5 newtons y la masa es igual a 40 kilogramos. Nuestro gráfico nos explica lo siguiente, que la fuerza está jalando en este sentido, la masa de 40 kilogramos, por la segunda ley de Newton, que es igual a la fuerza masa por la aceleración, despejamos la aceleración. Esta aceleración es igual a la fuerza, aceleración igual a fuerza. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, la aceleración será igual a los 5 newtons dividido entre 40. Recordemos que newton es igual a kilogramo metros sobre segundo. Por lo tanto, ese kilogramo del numerador se simplificará con el kilogramo del denominador. Por lo tanto, lo que me va a sobrar es metros sobre segundo. Por lo tanto, la aceleración siempre me va a dar en metros sobre segundo. Tenemos otro ejemplo. Ahora sí, jóvenes, ustedes me van a ayudar a interpretar este ejercicio. ¿Cuál es la masa de un actor si pesa 70 newtons en la ciudad de La Paz para elaborar la escenografía? Sabiendo que la gravedad de dicha ciudad, fíjense, ya cambió aquí el dato, 9.775 no es 9.8 porque La Paz está más alto a nivel del mar. Tomamos datos del problema. Dice, peso igual 70 newtons. Gravedad 9.775 metros sobre segundo. Calcular la masa. Te digo el peso, ahora que está dicho su peso, normalmente por falta de la normal, por la segunda ley de newtons. La fuerza es igual a la masa por aceleración, o también el peso es igual. Fuerza y peso es igual a masa por la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad está atrayendo a la masa, ¿no? De aquí despejamos la masa. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Debajo de la fuerza pasa la aceleración. En el caso sería la gravedad, como en este caso. ¿Cuánto es el peso? 70 newtons dividido entre 9.775 metros sobre segundo. Se va a simplificar kilogramo con kilogramo, por lo tanto la masa es igual a 7.16. Ahora sí, jóvenes, me verifican este resultado. Ustedes deben estar con sus herramientas de trabajo al lado. ¿Alguien puede dividir 70 entre 9.775? Y al primero que me responde en la lista 10 puntos.
Profe, 7.16 siempre es, profe. Ya listo, cuerpo Akira, listo. Bien, continuamos entonces, pero no, a ver, vamos a hacer un poquito un análisis de ejercicio antes de pasar a lo siguiente. No me cuadra que 7.16, un hombre de esta naturaleza ni en La Paz, no sé, para que sea el niño, sea un actor de cine, no jala. Tendría que ser 700 newtons. A ver, otro estudiante que me divida 700 newtons entre la misma gravedad, ¿cuánto me sale? 77.16 igual. Ya, sí, ya la nota. 71.16 sería 9. Ahora ya es pues, por ejemplo, los reales de ejercicio, porque un hombre de 71 promedio de 25 años para arriba, ¿no? Está bien, entonces. Entonces, para que sea más real el ejercicio, esto tendría que haber sido 700 newtons. Ya nos hemos dado cuenta de eso. Seguimos. Aquí tenemos un problema 3. Dos bloques de 30 unidades técnicas de masa y 60 unidades técnicas de masa se requieren trasladar por una superficie lisa. Es como si los dos bloques estuvieran en la nada, sin rozamiento con una fuerza de 120 kilopesos o kilogramos de fuerza. ¿Cuál será la aceleración? Aquí tenemos M1, 30 unidad unidad técnica de masa en 60 y una fuerza de 120. El gráfico me explica, hay una fuerza que está jalando al bloque 2 y al bloque 1 y en el medio una tensión con una aceleración en este sentido, porque la fuerza está moviendo así, todo el tiempo va a incrementar. El diagrama de cuerpo libre dice lo siguiente: la fuerza, la tensión en el sistema solamente X, porque Y no hay, porque dice sin rozamiento. Solamente este Y se ha puesto para dividir, para encontrar el centro de masas de los dos y hacer el diagrama de cuerpo libre. Por la segunda ley de Newton tenemos que la fuerza menos tensión igual a la masa por aceleración, como si todos los bloques fueran uno solo. Y es porque se ha sumado, aquí está, se ha dividido, los dos se ha sumado, y por lo tanto la tensión es 78 kilopesos. En un plano inclinado tenemos esto. Aquí podríamos visualizar ya un poco. Dice, se requiere trasladar una lavadora con una masa de 70 kilogramos. Sí, tiene ese peso real. Con la ayuda de una rámpula, un plano inclinado, y tiene un ángulo de 30 grados de inclinación para que suba a una velocidad constante. Se le aplica una fuerza de 400 newtons. ¿Qué aceleración alcanzará? Ahora vamos a ver cuál es la aceleración que va a alcanzar. Por datos que tenemos, la masa 70 kilogramos, la fuerza con la que se está jalando en la parte superior es de 400 newtons y el ángulo es de 30 grados y me pide calcular la aceleración. Por diagrama de cuerpo libre tenemos la vertical, el peso en Y, el peso en X, la fuerza con la que está jalando hacia arriba y por lo tanto hay una aceleración en ese sentido. Aquí está más especificado el diagrama de cuerpo libre, el peso en Y, el peso en X, como que sencillamente me pide calcular el peso en X, por lo tanto el peso en X, aquí hemos dicho que es igual a seno del ángulo. Esta propiedad conmutativa no altera, ¿no? Entonces el peso es igual a la masa por la gravedad. Si el peso es 648, entonces el peso en X llegaría a ser 344.5 newtons. Si podemos visualizar aquí, si este peso tiene un valor de 686 newtons, estos dos vectores siempre van a ser menores, porque son los catetos de esta hipotenusa. Esto se traslada aquí, es un triángulo. Siempre estos van a ser menores. Si esto es 686, ¿esto cuánto es? El peso en X me interesa porque no hay un contacto aquí, ¿no? El peso en X es 344. Eso quiere decir que con ese peso está jalando hacia abajo, ¿no? Pero la fuerza tendría que ser mayor a esto para que suba hacia arriba. ¿Cuánto? 400. Claro, este vector es de 400. Este vector, por lo que se ve que está resuelto aquí, es 344.5. La diferencia es notoria, por lo tanto, se está subiendo hacia arriba. Se hacen los cálculos y se encuentra que es una aceleración mínima, porque no es mucho la diferencia. En un sistema también aquí, en este caso, vemos que un bloque tiene 40 y el otro tiene 20. Fíjense que 40 es mayor que 20, por lo tanto la aceleración tiene un sentido correcto porque se mueve en eso. Siempre hay que visualizar eso, aunque sea en newtons o aunque sea en kilogramos. Eso nos manda en qué sentido se mueve la polea. Y simplemente cuando están colgados
Los cuerpos que se analizan, entonces, siempre el diagrama de cuerpo libre tiene relación con el eje Y. Vamos a cambiar a los ejercicios. Voy a compartir los ejercicios de suerte de la práctica que les mandé. Por favor, ¿alguien me confirma lo que está viendo? Se logra ver. Gracias, Silvia. Bien, el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3 y el ejercicio 4 y 5 son teóricos. Ustedes lo revisan lo que hemos explicado y lo van a responder incluso a criterio también, porque tenemos noción siempre de la física, ¿no? No sé el enunciado que tiene el ejercicio número 6, pero según el enunciado podemos decir de que nos pide calcular la aceleración. Si tenemos una masa, según el gráfico, pero aunque no está aquí en el enunciado, ya pueden tener por el gráfico, es tan importante el gráfico. Y esta masita de este cuerpo de 2 kilogramos hay una fuerza de 15 newtons, una fuerza grande para una masa pequeña. Entonces, por la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? Que este cuerpo va a cambiar de esta posición a esta posición con una aceleración increíblemente grande por 15 newtons grande. Por lo tanto, en la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea, esta fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como la masa estaba multiplicando, pasó a dividir. Y que tenemos despejada ya que la aceleración es igual a la fuerza por la masa. ¿Cuánto es la fuerza? 15 newtons. ¿Cuánto la masa? 2 kilogramos. Pero los newtons es igual a ¿qué? A kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Dividimos 15 entre 2, 7.5. Kilogramo con kilogramo se va, metro sobre segundo me queda como aceleración. Aquí podemos visualizar exactamente de dónde me sale la unidad de la aceleración, porque podemos simplificar kilogramo con kilogramo. En el primer ejercicio propuesto en resolución de ejercicio. En la segunda tenemos que en una fuerza de 400 newtons por la que está ejerciendo este caballito a esta carreta, me imagino, la carreta tiene 250 kilogramos y me pide también calcular la aceleración. Aquí ya tenemos despejada la aceleración, es la fuerza entre la masa, 400 newtons y de hecho 250, pero los 400 newtons es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, kilogramo con kilogramo da, similar al ejercicio 6, el 7. Tenemos el ejercicio 8. Pero el ejercicio 8 ya, en la parte teórica no sé qué es lo que dice, pero también puedo entender por esto que debo trasladar este bloque de este punto a este punto. ¿Cuánto es la masa del bloque? Es 10 kilogramos. ¿Cuánto es la fuerza que se está aplicando para trasladar este bloque? Es de 20 newtons. ¿Cuánto es el tiempo que va a durar de esta posición a esta posición? Son 10 segundos. Pero distancia no hay en la segunda ley de Newton, profe, tranquilo, analizaremos primero la ecuación de la segunda ley de Newton que dice la fuerza igual masa por aceleración. Correcto, es un movimiento acelerado. Por lo tanto, pero recordemos que en cinemática que la aceleración es igual a la distancia sobre el tiempo al cuadrado, sí, pero también la aceleración es a la velocidad sobre el tiempo. Pero cuando existe la relación de distancia es sobre tiempo al cuadrado. Por lo tanto, en vez de aceleración voy a colocar distancia sobre tiempo al cuadrado. Ahí está reemplazado. Por lo tanto, de aquí ya puedo despejar la distancia. Distancia es igual a la fuerza. Distancia es igual a la fuerza. Por lo tanto, tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Y lo que está multiplicando pasa a dividir. Listo, ahora reemplazamos la fuerza 20 newtons, el tiempo 10 segundos, pero al cuadrado, y la masa sería 10 kilogramos. Bien, como newton es kilogramo metro de segundo al cuadrado, en el mismo numerador, 10 por 10 serían 100 segundos. Segundos con segundos se va. Kilogramo con kilogramo se simplifica, ahí está, se simplifica. 2000 entre 10, 200 metros. Bien, jóvenes, con esto ya